pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro que nos duele. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hola, buenos días a todos. Es raro que me meta hoy, un martes, va a ser muy cortito y le pido disculpas a los compañeros para que no le caiga pesado. En el día de ayer yo transmití de lunes porque me agarré la revancha, fue una transmisión revancha de lo que me había pasado el domingo, de que se me había cortado 5 veces. En la transmisión de ayer, alguien, una compañera, una persona, una amiga, llamada Julie Rip, me hizo una pregunta que es extremadamente interesante y extremadamente compleja de responder. Ella me preguntaba, que quería mi opinión, que quería saber por qué las industrias están en Montevideo fundamentalmente y no en el interior del país. Gran pregunta. Pero antes de responderla, quiero poner 2 o 3 puntos para que se sepa y sea claro para la compañera y todos aquellos que lo puedan estar escuchando. 1. Yo doy mi opinión personal. Sé que hay otra gente que piensa como yo, con toda seguridad, pero lo mío es una respuesta de carácter personal. 2. No respondo de cualquier lado, sino respondo de donde estoy parado, respondo de mi clase social, respondo desde los trabajadores, los de pata al suelo, de los trabajadores sin trabajo, de los que nada tienen. Y 3. Mi opinión, porque es una pregunta extremadamente compleja, es si tú quieres, Julie, es para abrir un buen debate, como en tantos otros temas. Pero tú me preguntas específicamente por qué las industrias se concentran en los alrededores de Montevideo y no llegan al interior. Bueno, eso tiene razones de varios tipos. La primera, comenzando, ¿qué es nuestro país? Nuestro pequeño país, nacido y creado por los ingleses, por el señor Lord Ponsonby, derrotando de esa manera, entre otras cosas, la propuesta artiguista de la Federación de los Pueblos Libres. Es un país hoy, como lo fue siempre, y lo seguirá siendo, capitalista dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir nada más ni nada menos que nuestro país es del capitalismo periférico y por lo tanto, como tal, está sometido por los intereses internacionales. Hace años atrás, nosotros hablábamos del Plan IRSA. El Plan IRSA, nacido de, me sale un cartel acá, no sé si estoy transmitiendo, que dice, tenemos problemas, Facebook tiene problemas para reproducir este video. Yo voy a continuar, Julie, y si no, no sé, te responderé por escrito más tarde. Decía que este país capitalista periférico está reservado a los intereses del imperialismo norteamericano y de las grandes corporaciones que tienen su planificación para expropiar lo que ellos llaman commodity, nosotros llamamos materias primas, que le faltan a ellos, y como mano de obra barata para la producción y transformación de esas materias primas.
¿Están cerca de Montevideo? Sí, están cerca de Montevideo y van a seguir así. Porque nuestro país siempre, a través de su historia, fue un país, como nos enseñan en la escuela, agrícola ganadero. Entonces, la ganadería, los grandes ganaderos, son los que han determinado las políticas a llevar adelante para nuestro país. El caso es muy claro. Mira, tenemos un caso reciente, y que es el caso de la famosa trampa, estafa internacional producida por Aratirí. ¿Cuáles fueron los problemas que tuvo Aratirí en el Uruguay realmente? Bueno, primero que bajó el precio del hierro, obviamente. Y segundo, que los grandes ganaderos se oponían a Aratirí, no solamente por el tema de que sus vaquitas tenían que pastar, porque hoy hay otros métodos de producción en cuanto al ganado, que en el Uruguay todavía no son aplicados masivamente, como es el tambo tabulado y otro tipo de producción de ganado, sino porque también encarecía la mano de obra de las estancias y de la producción vacuna. ¿Por qué encarecía? Y bueno, porque un obrero de Aratirí que ganase 14.000 pesos era prácticamente el doble de lo que ellos le estaban pagando a un peón de ellos. Esa es la realidad. Podremos decir mucho Gregueré o mucho Gregorio, pero la realidad concreta es esa. Esa fue una de las grandes contradicciones que tuvo Aratirí. Y la clase política, que enseguida se empezó a mover para proteger sus propios intereses, esa burguesía nacional, esa oligarquía ganadera, vacuna, que entra en contradicciones de carácter secundario, digo yo, con las grandes corporaciones y las multinacionales. Pero aparte de eso, ¿por qué volvamos a la pregunta originaria, ¿por qué las industrias están alrededor de Montevideo? Bueno, precisamente porque nuestra tierra es absolutamente productiva, con índices de producción muy altos. Por eso se le han entregado a Monte del Plata. No te olvides que el 45% del territorio nacional está en manos de extranjeros, ya sea en tareas especulativas, vienen, compran tierra, es fundamentalmente los españoles, estancias, las dejan ahí como producto para especular, y después con las grandes corporaciones. El caso más claro, obviamente, es UPM, Grande, Stora Enso, todas esas, las famosas pasteras del Uruguay. ¿Por qué? Porque con el mínimo de mano de obra, el mínimo de mano de obra, que no producen nada más que en el momento de la plantación de los eucaliptus y después del corte, pero en entremedio, en esos 2 o 3 años que necesita para que el eucaliptus transgénico esté maduro para fabricar pulpa de papel, fabrican la pulpa de papel y nos dejan la basura a nosotros, ellos se llevan la pulpa, no hay transformación de eso, o sea, no es una agroindustria, es un saqueo puro y liso. No es que a través de esa cadena de producción la pulpa se produce en el Uruguay y a través de la pulpa producimos otros materiales, como puede ser papel, libros, cuadernos, no. Ellos se llevan la pulpa, nos dejan la basura, producen ellos y después nos lo venden a nosotros. Esa es la mecánica actual del día de hoy de la producción de pasta de celulosa, entre otras cosas. También la celulosa se presta para fines armamentísticos y otros, que no es el tema en estos momentos. Entonces, mi opinión es que tenemos nada más ni nada menos que los problemas que tiene cualquier país capitalista dependiente como el nuestro. Se concentra la producción cerca de los puertos para que salga más barata el transporte y salga más barata y más práctico el saqueo. Mientras que al interior del país se los reserva para las grandes producciones, grandes extensiones ganaderas, grandes extensiones de eucalipto, grandes extensiones de soja, etcétera, 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 que llevan poquísima mano de obra, hoy más que nunca por la tecnificación, porque la técnica está a favor de los que la pueden adquirir. O sea,
las grandes cosechadoras, las grandes plantadoras, no la tiene cualquiera, la tienen ellos porque salen extremadamente cara. Ningún productor uruguayo, mediano o pequeño, puede tener los niveles tecnológicos que tienen esas grandes corporaciones multinacionales. Debemos pensar que el Producto Bruto Interno de Aratirí es 2 veces que el del Uruguay. Así de simple y sencillo. Si ellos quieren, se compran todo el Uruguay. Entonces ahí hay una pregunta. ¿Qué hacer? El que hacer para mí, desde mi punto de vista, dentro del sistema capitalista, no podés hacer nada. Es muy sencillo. La misión del capitalismo es clara. No porque lo diga yo, sino porque la historia de la humanidad lo demuestra. Y es una sola. Es generar plusvalía para acumular capital. O sea, dicho en otras palabras, es la ganancia y la acumulación de esta ganancia. O sea, menos mano de obra, más producción, acumulación mayor de la ganancia. Salarios bajos, más producción, acumulación de la ganancia. Esa es la realidad dentro del sistema capitalista. Entonces tú me preguntas cuál es mi opinión con respecto a esto. Bueno, mi opinión, porque como yo te decía antes, hablo desde mi clase social, desde los trabajadores, como trabajador, te digo, la única posibilidad real, concreta, es hacer la revolución. Una revolución agraria, una revolución industrial, una revolución financiera, una revolución en todos los aspectos de la vida de la sociedad. ¿Por qué esto? Porque si no, vamos a seguir como venimos en estos 200 años. ¿Qué significa hacer una revolución agraria? Evidentemente hoy, por suerte, la tecnología nos va a permitir grandes producciones como hacen las corporaciones, pero que esa producción y el excedente del capital de esa producción no sea de apropiación individual de las multinacionales, sino que sea de apropiación colectiva, o sea, del Estado uruguayo. ¿Qué hay que hacer para eso? Bien, para eso tenemos que planificar la producción, tenemos que planificar qué vamos a producir, tenemos que planificar cómo lo vamos a distribuir. Mira, hay ejemplos que sin llegar al socialismo incluso, porque no lo son, en Europa han logrado desarrollar un sistema cooperativo integral que les ha permitido a pequeños campesinos, porque el que tenía más tenía 3, 4 hectáreas de campo, 5 hectáreas, ninguno pasaba de 20 hectáreas de campo, para decirte la realidad. Estoy hablando de Italia en particular, la zona de Bolonia en particular, donde después de la guerra, que habían quedado destrozados, tuvieron que plantearse cómo producir. Y llegaron a la conclusión, y así lo hicieron, de que por qué tener una cosechadora cada productor, si planificando una cosechadora podía funcionar los 7 días de la semana y podía ir cambiando de predio en predio. Entonces formaron una cooperativa para comprar y para producir. Una vez que se desarrolló esa producción, se dieron cuenta que por qué vender la producción a terceros y no procesarla. Entonces lograron todos juntos, en cooperativa también, producir, o sea, meter la espinaca, meter lo que producían dentro de una lata o conservarla con frío más recientemente y venderla a ellos a los grandes mayoristas. Y después vino un tercer paso, que fue el más productivo. Porque si nosotros producimos, decían y dicen, y logramos meter dentro una lata, ¿por qué se lo vamos a vender a los grandes mayoristas? ¿Por qué no abrimos nuestros propios supermercados? Eso se llama Coop en Italia. Esa experiencia de la Coop, de las cooperativas en Italia,
dio grandes resultados en 3 aspectos. Primero, en las condiciones de vida del productor. Absolutamente. En las condiciones de vida de la sociedad, porque los productos llegaban más baratos, al no tener intermediarios, que los encarecían, al esquivarle a esos grandes mayoristas. 3. En la línea de supermercados, si tú te afiliabas a ese supermercado para comprar, tenías la posibilidad de una vez al mes, y tenés la posibilidad hoy de una vez al mes, ese supermercado hacía una asamblea. ¿Con quién? Con el público que les compraba. Y el público tenía derecho, y lo tiene, a opinar en cuanto a servicios, en cuanto a si los precios funcionaban, en cuanto a la calidad, o sea, a una serie de elementos que formaban el consumo. Y de esa manera fueron produciendo. Yo te estoy tirando esto nada más para reflexionar. Simplemente quiero decir que aún, sin llegar al socialismo, se pueden lograr determinadas cosas. Pero para eso se necesita lo que, la voluntad política de los que gobiernan. ¿Y quién nos han gobernado hasta el día de hoy? Personas, partidos, vinculados a los grandes intereses a los grandes intereses de las corporaciones. Y cuando digo esto, no se escapa ningún partido hasta hoy político que no haya gobernado para el beneficio de las corporaciones. A esos que llamamos multicolores en la derecha, es obvio, porque toda la vida fueron los que entregaron el país en otros aspectos de la vida. Es la oligarquía ganadera en el poder, hoy, la oligarquía vacuna, más otra serie de partidos, entonces le llamamos multicolores. Pero el progresismo, en aras de modernizar, entregó el país a las grandes corporaciones. Te decían por el empleo. Y queda probado que una vez que se termina de construir UPM, la planta, o queda probado que después de plantar los arbolitos, se terminó la mano de obra, porque no la necesitan. Porque el método de producción intensivo que lleva la soja, que lleva los eucaliptos, que se planteaba Aratirí, que fue toda una trampa, y eso lo podemos hablar en otro momento, no llevaba mano de obra. Al contrario, una hectárea de eucaliptus, 10 hectáreas de eucaliptus, 1000 hectáreas de eucaliptus, bastan 3 personas una vez que están plantados. Y lo mismo más o menos pasa con la soja, la fumigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto, Juli? Que primero que nada, que te agradezco tu pregunta. No sé si estoy saliendo, si se está grabando porque tengo un cartel adelante que me dice que tiene problemas, pero que Facebook tiene problemas para reproducir mi video, una vez más. Pero yo sigo por la duda que esto siga saliendo. ¿Qué te quiero decir, Juli? Es muy sencillo el tema. O hacemos una revolución de carácter social y socialista, o esto va a seguir así, y peor, va a ir empeorando, porque la concentración va a ser cada día más grande, como pasó en los 15 años de gobierno progresista, en particular los 5 años que gobernó el señor Mujica Cordano. En esos 5 años fue cuanto más se concentró la tierra y cuanto más se extranjerizó la tierra. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios datos oficiales. El censo agropecuario hecho por el INES te va a mostrar, si tú te detenés un momento a leerlo, dónde, entre qué periodos se vendió más tierra y se concentró más tierra. Y a quién se le vendió. Entonces, ¿cuál era el negocio de los grandes estancieros uruguayos? Venderle la tierra para la plantación de eucaliptus y para la plantación de soja, agarrar esos millones de dólares, salir corriendo, así, literalmente, salir corriendo para el Paraguay, comprar tierras en Paraguay y producir en Paraguay. Esos son los patriotas. No nos olvidemos
que el presidente del INAC, de la época de Mujica, también senador en su momento, después que dejó el INAC, el Instituto Nacional de Carnes, senador del MPP, es uno de los grandes inversionistas de ganado en Paraguay. Vendió su campo y salió corriendo él también para Paraguay para producir. Eso se llaman los patriotas, eso le dicen patriotas. Entonces te digo, o una revolución o una caricatura de revolución. Si queremos realmente que las industrias funcionen y vivir en un país mejor. Esa es mi posición, Yuri. Sé que hay otras posiciones, sé que hay muchas personas que opinan como yo, y sé también que es muy difícil lo que estoy planteando, pero que sí es posible. Si nos unimos y somos capaces de crear, por encima de todo, para empezar, un frente antisaqueo del Uruguay. Un frente donde todos juntos nos opongamos y luchemos contra las grandes corporaciones que nos están explotando y que nos están dejando al Uruguay hecho nada. Porque dentro de 20 años, por eso se lleva ese contrato de 20, 30 años, la tierra uruguaya, donde está plantada la soja, donde están los eucaliptos, no crece ni el pasto. Por eso vienen para acá, porque en Europa no lo pueden hacer. Y si lo pudieran hacer, tendrían que pagar más. Y tendrían que pagar impuestos. El Uruguay no pagan nada, no pagan impuestos, hacen lo que quieren y pagan salarios de hambre. Juli, te agradezco y como decía Daniel, el querido Daniel Biglietti, a desalambrar, a desalambrar.